Bendiga, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano, y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy nosotros traemos lo que es un tema sumamente interesante y estaremos hablando con el tema ¿qué quería Pedro? Ese es el tema que nosotros traemos en el día de hoy. Y queremos darle la bienvenida a nuestro programa Tiempo de Conocimiento a nuestro hermano Neiki Bautista. Dios te bendiga, amado. Amén, amén, estimado, a ti más. Para mí es un gran gusto, privilegio, diría yo, el tener la facultad de hoy estar con ustedes, ya que por medio de un afecto que nos une de amistad, me han hecho parte de esto, y cuando recibí la invitación dije, bueno, hay que ayudar a estos muchachos y hay que estar con ellos. Y le agradezco a los que hicieron posible que estuviese aquí, y también bendecimos los chicos y las chicas que nos van a escuchar. Esperamos que lo que hoy vamos a hablar cumpla con las expectativas y que puedan bendecir realmente como nosotros fuimos bendecidos cuando recibimos la información. Amén, amén. Hermano Neiki, ¿cómo llegas al evangelio? Pregunta difícil, viejo. Según lo que recuerdo, 15 años atrás, 14 y pico, tú sabes que uno siempre tiene como esa línea de amistad. Amén. Y yo creo que fui una víctima más de una teoría que utilizan los que no son creyentes. Ve tras de ella, y yo fui uno de esos. Entonces, cuando llegué tras de ella, una de las cualidades que me puso es hay que ser cristiano. Wow. Yo, siendo un jovencito, siempre iba a la iglesia, pero no tenía como ese deseo de ser alguien en Dios, o no tenía esa facultad de yo querer conocer a Dios. Iba por el grupo, o iba porque el papá o el tío, vaya a la iglesia, yo no quiero delincuente. Entonces, una chica me atraía y me puso esa condición. Y luego que me convertí se me olvidó la muchacha. No, mira, eso pasa con muchos jóvenes. Y todavía Sí. en este tiempo actual hay personas que vienen con esa No situación. es recomendable. No es lo recomendable. Pero de que pasa, pasa. Sí, a veces pasa. Porque mira, tú hablas de tu experiencia y yo recuerdo que a mí también me atraía alguien de aquí, de la congregación, donde yo duré casi 11 años. Ay, 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 ay. Yo duré casi 11 años y al final ella terminó por su lado y yo por el mío. Sí, sí, sí. Se da Una así. pregunta, hermano, ¿eres casado? Gracias a Dios. Y en espera de una niña. Ay, santo. Exacto, sí. Todavía yo no tengo esa seguridad de que sea una niña, porque según he sabido, no siempre en la primera sonografía es determinante el sexo. Pero en la primera, el joven que me atendió dijo que era hembra. Ojalá y sea así. Amén, amén. Sí, eso a veces como que la primera es una batalla. No me convence, no me convence. Porque la mía, a lo primero, yo tengo una de 3 meses. Exacto. Y a lo primero nosotros no estábamos conformes con la primera sonografía. Que no hay órganos ahí, no hay miembros. Pero puede al elegir. final, oye, al final, ellos cumplieron con todo porque las 3 veces que, no hicimos, que ella se hizo la sonografía, dio hembra, y es hembra la muchacha. Qué bendición. Eso fue una gran bendición a la niña con nosotros. Ya nosotros vamos a entrar prácticamente en el tema del día de hoy, para que las personas sean edificadas por medio de la palabra que nuestro hermano Neiki trae en este día. Pero me gustaría, antes de entrar en el tema, que me hable de una experiencia que tú hayas vivido sobrenatural. Guay. Eso es como vagar en el baúl de los recuerdos. Pero, por ejemplo, el nacimiento del ministerio al que hoy día estoy al frente, Identidad de Reino. Sabe, yo al ser oriundo de San Cristóbal, uno de los conceptos allá es los montes. Yo recuerdo como ahora que estaba en un monte, porque creo que somos casi contemporáneos. Llegó una etapa dentro del ministerio evangelístico que los ministerios eran certificados dependiendo del nombre que tuvieran. Y ya yo estaba comenzando a predicar, unos 15 años, 14. Y tenía el ánimo de ser predicador o de estar en el grupo de los que predican y esto. Entonces, yo necesitaba un nombre para mi ministerio también. Y me embalé al monte y recuerdo que allá tenía como 2 días
clamándole al Señor, y una madrugada escuché la voz más difícil del mundo, bien. Esa es la voz más difícil, no todos tenemos ese privilegio de decir, wow, escuché la voz del Espíritu. Y escuché a alguien que me dijo identidad de rey. Y yo de ahí en adelante no pude dormir más. Hablando de las 3 de la madrugada más o menos. No dormí. Lo que escuché no me permitió. El análisis para yo como identificar la voz y compararlo como con algo no me dejó. Y me fui en lágrimas. ¿Qué te digo? Los que estaban ahí, Nelkin, ¿qué tú tienes? No podía hablar. Estaba como así, como compungido a un nivel que no me salía el habla. Y entonces yo, según mi reflejo de recuerdo, imagínate, hace tanto tiempo, esa para mí fue una experiencia que causó en mí un antes y un después. Amado, mira, ya nosotros vamos a entrar en el tema, pero hay una pregunta que a mí me llega a la mente y no me quiero como quedar con ella. No se lo pregunté. No me quiero ir con esa. Ya que tú hablas de esa experiencia del monte, así que como Dios te entrega a tu ministerio, para un ministerio que hoy día ha dado fruto. Gracias a Dios. Que se ha expandido de una manera sobrenatural. ¿Qué tú crees que le falta a esta generación? ¿Y qué le sobra? Wow, es una pregunta que en nuestro lenguaje suena un poco comprometedora. Sí. Porque en sus defectos suena un poco discriminativa la contesta. Hoy día tenemos una generación que ansía, anhela tener dimensiones, ministrar con un ímpetu y con una chispa, un fuego, pero no hay una inversión. La gente quiere conseguir revelación en su casa bebiendo café. Y no que el café yo tenga algo en contra, yo tomo café. Lo que me refiero es que no quieren el beneficio, pero no quieren hacer el trabajo. Y algo que les sobra, es algo que yo a veces hasta lo digo en mis mensajes, cuando el Señor me insta. Usted no está para buscar revelación, usted no está para buscar unción, eso usted lo tiene de más. Pero a veces tampoco hay un testimonio. Muchas veces nosotros seguimos la teoría. Yo no ando en gente que me invite el que me quiere invitar, y lastimosamente el evangelio no es para los ángeles. Tú tienes que tener un principio, tienes que tener un tipo de cualidad que la gente tenga una aceptación a lo que tú promueves en el evangelio. Entonces, de unción estamos de sobra, de conocimiento, pero entonces no hay una madurez, no hay una entrega, no hay una templanza, una quietud, no existe eso. Hermano, mire, ya nosotros vamos a entrar en el tema. Yo sé que hay gente que están esperando y le hice esta pregunta a nuestro hermano para así compartir un poco, ya que nosotros sabemos que hay una generación joven que escucha nuestro programa, que sigue nuestra plataforma Tiempo de Conocimiento. Y la intención de nosotros, por medio de esta enseñanza que traemos cada lunes, es que nosotros volvamos a esa búsqueda, a ese tiempo de donde Dios no hablaba, porque hay personas que hace tiempo que no escuchan la voz de Dios. Y yo sé que Dios no se ha movido del lugar, Dios sigue en el mismo lugar. Así que yo deseo que el Eterno le bendiga de una manera muy especial. Y vamos a permitir que nuestro hermano Nelkin en el día de hoy desarrolle su tema. ¿Qué quería Pedro? ¿Qué quería Pedro? Te bendiga, amado. Amén, amén. Ya prácticamente a modo de continuidad y entrando en la participación tocante, quiero utilizar un texto para secundar el dicho o para secundar mi mensaje, o valga la redundancia, la exposición que tenemos para hoy. Y en esta ocasión creo que tengo como prudencia utilizar el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6-7. Reza de la siguiente forma. Estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7 dice, Él les dijo, no le compete a ustedes conocer la época o los tiempos
que el Padre ha dispuesto en su propia voluntad. La contesta está en el versículo 8 y dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta en los confines de la tierra. Uno de los métodos de interpretación que la homilética y algunas otras materias dentro de la línea pentecostal que nos permite o nos motiva al carácter interpretativo es el crear preguntas para tú llegar al lugar o para tú hacer una circunscripción a la época y sustraer de sí lo que el escritor quería decirte. Cuando yo leí acerca de estos métodos, yo siempre utilizo el método de pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Y en la reunión que tiene Jesús con sus discípulos, ya en el tiempo de ascensión o en el tiempo de despedida, como yo le llamo personalmente, en la reunión surge esa pregunta que a mí me llamó la atención. ¿Cómo los discípulos o las personas que estaban ahí, incluyendo Pedro, hace ese tipo de preguntas? Yo me pregunté con qué propósito lo hizo. ¿Qué quería Pedro saber con respecto a esto? Y para nosotros saber en quietud literario de lo que realmente en sí él quería, tenemos que navegar por algunos actos históricos y bíblicos que tienen una línea demostrativa. Como por ejemplo, tenemos que ir a Daniel y darle una sombra. Tenemos que ir a Nahum, Nehemías, porque en sí la expresión que Pedro está haciendo no se refiere a Pedro o no se refiere al grupo de personas como tal, sino que se esconde algo espiritual y vamos para allá despacio. Por ejemplo, en el año 587, cuando el segundo rey de Babilonia o el segundo Nabucodonosor, existió una dificultad y es que en ese proceso ellos desarrollaron un tipo de guerra contra Israel y lo esclavizaron. Para la fecha que estamos citando aproximadamente, surge el problema de que Israel se queda sin templo para adoración y es cuando surgen las sinagogas. Ese proceso de ello fue como el tipo de proceso más difícil que puede tener. Sería como que a un niño le quites un caramelo en el proceso de disfrute. Sería como que en el momento que alguien te sirva una comida, prácticamente cuando vas a comerte el tipo de compañía solamente te lo quiten. Entonces, para Israel el no tener un lugar de adoración era como un proceso, aparte de que era un castigo, ellos lo entendían así, y es verídico, podemos hacer esa alusión. Aparte de eso también había una congruencia de que era como faltarle al respeto como nación, porque cada una de las naciones tenían un tipo o una forma de identificación. Y para Israel, esa era como la herramienta eficaz. Ustedes van para la guerra, vamos a andar con el arca del pacto. Y de hecho, cuando Salomón decide construir lo que construyó, eso era un lugar que todavía la gente quisiera, aunque sea ver parte de las piedras que se utilizaron ahí. Entonces, en ese mismo tenor, cuando Israel se queda en esta posición, sin un lugar de adoración, sin un lugar donde ellos pudiesen tener una conexión directa, donde el sacerdote pudiese decirlo, es en tal lugar, ese momento para ellos fue muy difícil. Y una de las cualidades que utilizo, por ejemplo, para darle línea a mi interpretación, es que utilizo el personaje de Pedro por la línea de donde Pedro es. Textualmente nuestra Biblia no revela la biografía de Pedro directamente. Tú tienes que hacer algunos estudios para poder ver a la luz de los textos de dónde viene Pedro, quién es Pedro y de qué línea religiosa viene. Porque para los tiempos de manifestación, conforme a los usos y costumbres del texto que estamos utilizando, había un tipo de reglamento legislativo que hacía que fuese obligatorio ciertos afectos y habían algunas líneas religiosas que también estaban mezcladas a la política. Y puedo nombrar una de ellas, los celotes. De hecho, hay un artículo que cuando se habla de Pedro, dice Pedro el celote.
Y cuando tú estudias ese concepto, tú te das cuenta que el celote era un tipo, trayéndolo al 2020 de hoy, era una cualidad de unos tipos de cristianos o unos tipos de creyentes huelguistas para palabrasear. Y ellos tenían esa facultad de que vamos a conseguir esto atento a nosotros. Vamos a hacer una huelga y esto vamos a hacer que se haga posible. Pedro tenía ese aire. De hecho, lo vemos en su biografía histórica, de que Pedro venía de una línea de que el hombre nunca soltó un machete. Y un machete o un cuchillo o una navaja para el tiempo que estamos refiriéndonos, eso era un principio de libertinaje. Era un principio prácticamente de corrupción, porque los machetes y los cuchillos se utilizaban para una cosa, pero Pedro tenía el del par por si acaso. Y nota que cuando Pedro se acerca al maestro con tal pregunta, Pedro en lo personal realmente no se estaba refiriendo a Israel como un lugar de adoración nada más. Pedro estaba defendiendo un recurso económico. Y es tan gente hoy día que nosotros queremos defender un principio económico y obviamos lo espiritual. Y caemos a la pregunta que me hacías personal. Nelkin, ¿qué tú crees que tenemos y qué tú crees que está de más? Vuelvo y caigo. ¿Queremos el beneficio por el sacrificio o no? Lo que Pedro pregunta tiene doble sentido. Porque, por ejemplo, yo marqué una palabra que aparece en el versículo 6, que quiero definirla. Por ejemplo, Pedro le pregunta, o el grupo le pregunta, para darle artículo a Pedro como personaje, le pregunta: maestro, ¿vas a restaurar o vas a restituir? Palabras castellanas, ¿vas a volver al estado donde nosotros como patrias estábamos? Debes tú de preguntarte, ¿cómo así como patria? La pregunta que él está haciendo, conforme a lo que se puede ver, es espiritual, porque un rato después Cristo da la respuesta y dice: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pedro no quiere saber si realmente es el Espíritu Santo que le va a dar el poder que él necesita para seguir o para desarrollar lo que a él le iba a tocar luego que Cristo se fuera. Pedro lo que está preguntando, que es el meollo de nuestro asunto, es: maestro, ¿nuestra nación va a volver a ser respetada? Nosotros como creyentes, poseedores de lo que tenemos, vamos a volver a nuestro estado. Nuestro respeto como creyentes nos lo van a regresar. Nuestro sentimiento como nación, vamos a conseguirlo otra vez. Tú nos vas a regalar esa opción antes de irte. La respuesta de Cristo, como chocante, no es una información para que tú la manejes, Pedro, o trate tranquilo. Y yo me tomé la molestia de buscar el origen de esa palabra. Y según los griegos, la palabra restituirás, que es donde alude a la pregunta, dice que es dar una cosa a alguien que la poseía anteriormente. Y caemos a lo que inicié. Recuérdate que hablábamos de que su templo fue destruido. Ellos están sin patria en cuanto al carácter de adoración, cuando es un pueblo que en sus definiciones es mediante la adoración que ha conseguido lo que es. Me regresaron, pero lo que le está diciendo: tú me vas a regresar lo perdido. Porque en cuanto a la línea de los celotes eran reformadores. Yo quiero eso que yo tenía. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Vamos a matar a par de gente. Vamos a armarnos para que hagamos una guerra y consigamos. Porque imagínate, ya nosotros vagando a la luz de la imaginación textualmente, todas las cosas que Pedro había visto. Podemos nombrar algunas, como por ejemplo Lázaro. Wow, el hombre tiene la potestad de volver a la vida después de la muerte. Una herramienta. La multiplicación de los panes. Si yo tengo hambre, el hombre sin tener necesidad de tener pan me hace comer. Y en una de las cualidades que hoy día podemos comparar es que el ser humano vive para eso. Tú quieres siempre tener cómo llevar el pan a tu casa.
Eso es Pedro analizando. Caminar por encima de las aguas, que los vientos te obedezcan. Pedro encasilló a Jesús en una cualidad como un ser superior a lo existente. Porque yo imaginándome en el carácter de Pedro, trayéndolo a colación a este tiempo, con un ser humano que tenga esas cualidades, ¿qué no se conseguiría? ¿Entiende? Entonces, Cristo, Pedro lo ve como un ser súper supremo, un ser que en su línea histórica no hay comparación en lo que Pedro había visto, porque una de las cosas que la Biblia nos enseña, utilizando algunos métodos de interpretación, es que Pedro era de lo canchanchan de Juan el Bautista, por no decir discípulo directamente. Y de una forma u otra, Pedro había visto algunas cosas que podía Juan desarrollar a la vista de él, en el aspecto de los beduinos, las personas que vivían en catacumbas, en chozas creadas en el desierto. Pero me imagino que en el proceso de enseñanza que hacían los rabinos, o se hace aún, de tu discipular, Juan había enseñado a Pedro a él tener un carácter de cómo se consiguen las cosas en Dios. Acuérdate que Juan nace bajo una promesa. Juan nace bajo una línea espiritual. Entonces, ya Pedro de una forma u otra tenía un nivel de experiencia, manejaba algún tipo de información acerca de la espiritualidad. Cuando Pedro se choca con Jesús en expresiones castellanas, dice, no, pues el hombre. Entonces Cristo le dice, yo tengo que ir. Yo no lo voy a dejar solo a ustedes. Yo le voy a dejar un consolador. En los días que Cristo ya parece que le había dicho, ya yo me voy a ir. Necesito una última reunión con ustedes. Entonces surge el diálogo. Porque Pedro estaba esperando, pero falta algo de aquí. Nosotros seguimos siendo una nación esclava. Antes era por los babilonios, pero ahora es por los romanos. Tú no vas a dejar así a nosotros. Te vas a ir y nos vas a dejar con nuestros caracteres emocionales y sentimentales en este estado. No habrá una solución para nuestra independencia, espiritualmente hablando. Podemos volver a nuestras costumbres. Tendremos la facultad de nosotros operar del modo que operábamos antes. Y la respuesta suena triste, viejo. Es como que me preguntes, Nelkin, ¿cuándo vas a volver a Pantoja? Yo te diga, no sé, Serrano, y a usted no le importa eso. Suena hasta como un poco ofensivo. Wow, este es el hombre que yo tengo para él ayudarme a mí algunas cosas, y yo entiendo que este es el ser superior, que yo no he visto uno como él, y en vez de darme una expresión de sustento, lo que hace es que me corta. Y mira lo que dice el versículo 7, y le dijo, no les compete a ustedes conocer las épocas y los tiempos en el que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Es una expresión ofensiva si lo traemos a colección a nuestro tiempo. Eso es como que yo diga, a ti no te importa eso, viejo. Y es entonces donde nosotros vemos que una de las cualidades o uno de los principios que hoy deberíamos de usar para nosotros complementarnos en el Señor es no tener la vista tan presta a las cosas seculares. Porque hoy día lo que podemos tener la facultad de pararnos en un púlpito y Dios susurrarnos algo al oído para el pueblo que está sediento es desconectarnos un poco de la sociedad y sacar un espacio dentro de nuestra vida para intimar con el Señor. Y Dios o Jesús le hace la referencia en el versículo 8. Ustedes van a recibir poder, que eso es lo que a ti te compete, Pedro. A ti no te compete la situación en cuanto a la legalidad que ustedes tienen. Eso no es una información que tú tienes que manejarla. Tú no vas a ser rey. Tú no vas a ser un faraón. Tú no vas a ser un cacique. Eso no es lo que tú tienes que manejar como información. Ese no es tu perfil. Tu perfil es que yo voy a dejar en ti lo que va a transcurrir. Tú vas a recibir la posición que se perdió, pero no en el carácter humano.
Y me imagino que en esa expresión Pedro meditó, dijo, wow, pero mira, había un hombre que tenía mucho tiempo sin patronato. Y yo entonces en una de mis predicaciones, hablando de Jairo, digo que Jairo tenía la casa de él como la casa del terror. Tenía una niña, viejo, como de 12 años y se estaba muriendo. Tienes una hembra, acabaste de decir. Todavía ella y tú no han entrado en un afecto de confianza por la edad que ella tiene, 3 meses. Pero líder, la ciencia ha demostrado que las chicas, no todas, puede que existan excepciones, son más demostrativas de afecto. Imaginemos nosotros que esta chica, esa niña, era la que le quitaba el zapato cuando él venía del trabajo. Esa chica era la que daba el resumen de la casa. Papi, yo hice esto con mami. Mira, Ney, la mía cuando yo llego, desde que yo llego, ella se ríe. Entiendo. Puede estar con la mamá y ella se tira aunque se cae. Imagínate, Dios que te guarde, que esa niña por una enfermedad no pueda mostrarte ese afecto. ¿Cómo te sentirías? Demasiado. Por eso digo que la casa de Jairo se convirtió en la casa del terror. Nosotros sabemos que cuando tenemos dificultades no queremos llegar a la casa. Y más cuando son dificultades que se te va de la mano el solucionarlas. Jairo estaba con un grupo de personas que eran, ¿qué? Religiosos. La Escritura dice que él era uno de los principales de la sinagoga que había en Israel. La religión no pudo curarle a su niña. Lo económico no pudo curar su niña. ¿Quién la curó? Cristo. ¿Qué Pedro veía siempre en Cristo? Una forma objetiva y una forma positiva de que tú puedas ser restaurado. Porque Jairo se iba a encontrar en un conflicto peligroso. Si esa niña no resucita, a Jairo lo hubieran matado. Cuenta o analiza, principal de una sinagoga. Eso aludía de que él estaba por completo al tanto de la sinagoga. La limpieza, el sacrificio, el orden de los asientos, todo, un con todo. Los escribas y los fariseos eran coro de él. Si él era judío, su esposa tenía que ser judía. Acercarse a Jesús es un desafío. Está provocando en lo social, sinagoga, tiene un conflicto familiar con su esposa por ser judío o ser descendiente de escriba y fariseo, y tiene un conflicto religioso. Los 3 problemas más graves en la vida de un ser humano aluden a la sociedad, la familia y lo religioso. La esposa, si era farisea, si era escriba o estaba ligada a la línea, el acercarse a Jesús era un problema que le causaba. Pero ese tipo lo sacamos de la sinagoga y tú te estás juntando. Yo me imagino que cuando él fue a Jesús a rogarle para que fuese a su casa, él no le pidió permiso a la esposa. Ni siquiera yo me imagino que la esposa no le preguntó, mi amor, ¿para dónde tú vas? No. Él salió llorando, escuchó acerca de Jesús, viene por tal sitio, le voy a frenar. Yo le voy a esperar aquí hasta que yo tenga un diálogo con él. Y mira el superhéroe que Pedro viene viendo, o los discípulos, la gente que estuvo ahí cuando surge la pregunta. Nota que ellos tenían una expectativa y Cristo le había dicho en uno de los momentos, le había dicho, yo tengo la potestad para pedir una legión de allá arriba. E imagínate lo que un ángel hizo, un solo. Ahora calculemos una legión en lenguaje romano, desde 1 hasta 6,000 ángeles. ¿Qué hubieran hecho con Palestina para ese tiempo? ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que nosotros analizamos dentro de esa expresión o dentro de esos versos que estamos tomando, porque estoy utilizando un método un poco textual expositivo para que se pueda entender realmente cuál es el propósito de la pregunta como tema. Porque una de las líneas hermenéuticas contradice o no te secunda el que tú pongas un tema al desarrollo en base a una pregunta.
es un poco discriminante, aunque debemos resaltar que Spurgeon en uno de sus mensajes lo utiliza como título en pregunta. Y la pregunta es para que nosotros nos motivemos a querer saber la realidad de lo que pasó. Y por eso cuando se me hizo la invitación y se me hizo el gratificante en el que pude fluir ahí, claro, sí, no hay problema. Y a mí me gusta el método de pregunta para yo ir tras de cosas en la Biblia. Entonces, ya prácticamente a modo de conclusión, en cuanto a lo que concierne a mí, mira que Cristo saca a los de la pregunta de su casilla. Es como que yo te pregunte, Soriano, ¿cuántos son 2 más 2? ¿Cuál es la respuesta? 4. Y yo te diga, no, eso no es así. Porque la respuesta que ellos esperan es de que Jesús le diga, eso es para allá. Ya yo resucité, ya yo tengo el control abajo y arriba. Ya nosotros podemos hacer aquí lo que sea. Ya yo tengo otra capacidad que me fue entregada luego de este proceso. Y yo me imagino que la respuesta que ellos esperaban, vamos a darle ahora. Yo te voy a poner a ti como vocal. A aquel lo voy a poner como vicepresidente. Este va a ser mi secretario. Judas cometió un error. Vamos a buscar otra gente para que sea el contable. Ellos tenían prácticamente una ubicación en cuanto a una restitución gubernamental. Sí. Y mira la respuesta. Y valga la redundancia, la podemos leer textualmente. Oye la respuesta. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis. Pero testigo de qué? De que yo morí, resucité y punto. No. Y estas señales a los que creen y comienza a darle cualidades, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, profetizarán y comienza a encasillarle posición a un estado que si ellos hubiesen entendido lo que Cristo le dijo, no hubiesen tenido necesidad de querer saber con respecto a la restauración de un reino. Porque el reino, en su capacidad de composición, alude a un estado humano. Y no es que lo humano no funcione, somos humanos, valga la redundancia. Pero lo que Cristo quería que ellos se llevaran o se quedaran de Él como persona es la espiritualidad. Por eso le saca de su tema y le dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Como quien dice, el problema de ustedes, o para lo que yo lo necesito a ustedes, no es para eso. Suéltenme ese tema, háganme el favor, y vamos a otra esquina. ¿Cuál es la esquina que yo necesito que ustedes tengan? Poder, autorización, autoridad, capacidad para resolver un conflicto. Y nota que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿qué comienzan a hacer? Los milagros son como frutas cuando tú remeneas un árbol. Comenzaron a desarrollar una vida espiritual a un nivel tal que hasta comenzó el problema. Pero se fue uno y ahora aparecen 50 que están vueltos locos haciendo de esto aquí en cada una. Mira, en Samaria, en Judea. Y ahora entonces se van a expandir mundial. No, pero es un problema que tenemos. Entonces, nota que cuando nosotros hacemos o gratificamos el favor de Dios en nuestra vida y realmente nos conectamos con el propósito de Dios, entonces fluye en nosotros lo que realmente somos. Porque la restauración a la que Pedro también se refiere tiene una parte espiritual. Acuérdate que el tabernáculo fue creado para que morara la presencia del Señor. Y ellos habían perdido eso, no tenían dónde adorar, no tenían dónde tener un contacto directo con el Señor. Y ellos querían volver a ese estado que es positivo. Mira que nosotros a veces en nuestra vida perdemos algunas situaciones con el Señor y sería bueno que nos hagamos esa pregunta. O sería bueno que nosotros incursionemos en querer nosotros realmente ser restaurados. Principalmente en esta situación que estamos, una pandemia que ha desubicado todo. Y no a nivel nacional. Es el mundo que está en taquicardia, es el mundo que está en temblor.
una dificultad que no tenemos solución. Y las personas, en vez de tratar de restituir o de buscar de que el Señor restablezca o haga una conexión con ellos, no, viejo. A veces yo veo las noticias y me siento triste. Y informaciones de colegas que recibo, que yo digo, wow, Dios mío, lo que doy es gracias que estoy aquí y no tengo planes de salir, gracias al Señor. De hecho, en la congregación, en uno de los estudios que a veces imparto, alguien me preguntó, Bautista, a modo confianza, ¿qué haríamos entonces con esos chicos que se están descarriando? ¿Cómo tú lo ves? ¿Fueron inmaduros? ¿No aguantaron el proceso? Y yo la respuesta que tuve que darle fue, dale gracias a Dios que tú estás aquí, mijo. Sí. Ora por los que se fueron, pero también ora por ti, que no te toque la silla. Y ya aquí entonces sí te digo algo, Serrano. Una vez, en la línea a la que yo pertenecía, religiosamente hablando, no sé si tuviste la ocasión de escucharme en esos tiempos, 10, 5 años atrás. Yo era del tipo de predicador que en un momento de mi vida yo bajaba el látigo, sí, sin importarme, como que yo era un ángel. Y un día subí al monte. Y allá en el monte le pregunté al Señor por qué la gente quiere estar conmigo solamente en los púlpitos a veces. Y como persona no le gusto, no le atraigo. Y fui a hacerle esas preguntas al Señor. Y el Señor no me quiso hablar con su voz. Es difícil escuchar la voz de Dios. Pero tuve un éxtasis. Y yo veía que yo estaba en una carrera de caballos. No sé si tendrás conocimiento de lo que es un jockey, que es el chico que se monta. Entonces yo en el éxtasis que tengo era el jockey. Y el caballo arrancó. Cuando el caballo arrancó, a mí se me cayó la soga que frena el caballo. Y de la grada yo escuchaba a alguien que me decía, jálale la soga, jálale la soga. Y yo del caballo le dije al chico, ven, jálala tú. Como quien dice, es en el momento que tú tienes que ¿entiendes? Entonces hay gente que exige algo de ti, pero no sabe la situación que tú estás. Hay gente que dice, no, que fulano no aguantó, eso fue un cobarde. De que llegó la pandemia se descarrió, de que llegó la pandemia hizo un lío. Yo no me gozo por ello. Yo me siento feliz y contento que la misericordia de Dios en mí me ha permitido seguir siendo cristiano con esta situación. Y me ha permitido desarrollar un modo de oración que tal vez se había perdido. De hecho, en una de las materias que pude recibir en la universidad, me enseñaron muchas veces que no de todas las cosas negativas, al final siguen siendo negativas. Hay cosas que de una expresión negativa, no de todas, se puede sustraer algo positivo. Y es de la misma, del mismo, y caemos al mismo tema que tenemos. Nota que la respuesta de Jesús es ofensiva, pero con un propósito positivo. A nadie le gustaría una expresión de ofensa cuando tú haces una pregunta que realmente tiene sentido. Y mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, si tú la lees despacio, es una respuesta de esperanza. Y de lo que yo te voy a dar es más de lo que tú me estás pidiendo. Pero tu responsabilidad es conectarte conmigo. Tu responsabilidad no es tú estar presto a las cosas seculares nada más. Lo que yo te voy a dar en el mundo que domina te va a facultar para tú esperar en los dos. Es como quien dice, de las 2 monedas, una de 5 y una de 10, yo te voy a dar la de 10, no te afanes por la de 5. Y vemos que luego que ellos recibieron la promesa, entonces podemos ver la realidad, que lo que Pedro quería en respuesta de la pregunta de nuestro tema era una minoría de lo que el Señor quería darle. Porque Él pidió algo secular en cuanto a su patronato, en cuanto a su constitución, en cuanto a su costumbre. La habían perdido, eran esclavos. Y un esclavo tiene algunos privilegios. A Israel le habían dado algunos privilegios como nación, pero lo que ellos anhelaban estaban en el suelo. Tenían un pago de impuestos que era totalmente exagerado. Mira qué hermoso se ve en los textos o en la Biblia
tiempo. De hecho, mira a dónde estamos nosotros después de. Luego que Pedro o los discípulos tomaron el control de lo que quería Jesús, nota cuán grandes fueron las diferencias. Y no solo Israel como nación pudo conseguir lo que Pedro o lo que los discípulos anhelaban, sino que luego en tiempos futuros, mira quién es ahora. Sí. Es una nación que excesivamente es respetada. Ha tenido algunos conflictos con otras naciones, pero siempre tienen el respeto. Tenemos hasta la admiración acerca de ellos. Y mira cómo las cosas en Dios se pueden lograr cuando tu objetivo es realmente el Señor. Yo creo que estuvo bien hasta aquí mi oportunidad y quisiera que tú nos colabores. Mira, conforme a lo que está hablando nuestro hermano Neki en el día de hoy, este tema a mí me ha traído muchas preguntas, me ha puesto a pensar, porque conforme al texto que tú has estado estudiando, he estado leyendo y he estado exponiendo, me he dado cuenta que nosotros muchas veces le estamos pidiendo a Dios algo y Dios tiene algo diferente para nosotros. Amén. Y lo interesante de todo esto no es solamente eso, sino que lo que Él tiene siempre sobrepasa nuestra expectativa. Lo difícil de todo esto es que nosotros no creemos en eso. Nosotros a veces pensamos que tenemos la razón y que lo que necesitamos, eso es lo que tenemos que recibir. No es visible. ¿Entiendes? Y tú confías en lo palpable, sí, no, en lo que tú puedes darle número. Sí, mira, cuando yo vi esta exposición que tú estabas hablando sobre Pedro, veo un punto de vista sumamente diferente a como muchas veces se enseña dentro de la iglesia. Porque casi siempre la gente encierra la parte espiritual de la situación. Ahora, cuando tú haces el exégesis y te pones a analizar, el asunto es más profundo porque Él está velando por unos intereses y Jesús está velando por otros intereses. Que lo de Jesús son duplos, lo de Pedro es unitario. Un solo. Pedro quiere un reino humano, Cristo le está entregando el humano y para dominar legiones demoníacas. Sí. Eso es algo, mira, sorprendente. Por eso es que yo en el día de hoy también, que me gustaría como hacer una invitación a los predicadores, a los maestros, pastores, a que veamos los puntos de vista de la palabra. Porque a veces nos encerramos solamente en lo escuchado. Y a veces solamente pensamos en qué puede funcionar. Exacto. En lo que se puede como humanamente solucionar. De hecho, yo tengo unos amigos que a veces me cuestionan. Güey, pero ¿y cómo que tú ves eso ahí? Porque yo estaba cansado de leer eso. Yo también lo he leído mucho, sí. ¿Entiendes? Porque no es yo centrarme a lo que tú me dijiste. De hecho, en filosofía en la UAS, un profesor me dijo, o dijo al aula y yo lo tomé para mí, me dice, yo me casé con esa expresión. Me dijo, no te satisfazcas por lo que la gente dice, persigue la realidad. Y siempre tengo un punto de vista diferente a lo que la gente cree de algo. Yo estaba leyendo o analizando un libro para entregar titulado Filosofía de la Delincuencia, dando filosofía en la UAS. Y cuando él vio mi exposición me animó. Nelkin, dale ahí. Y gracias a Dios resaltó mi parte, porque yo dije lo que no habían dicho acerca de los resúmenes del libro. Entonces, cuando vengo al Evangelio trato de hacer esa conexión. Déjame tratar de buscar lo que la gente no fija, o déjame tratar de ver la realidad del texto, lo que refleja en sí como sustracción de la expresión. Ahí prácticamente la gente espera cosas de pataleo. Sí, no, y yo me encanta el pataleo, viejo. Esa es mi vida. Pero si esta no está bien puesta, el pataleo te lleva al mundo. Sí, normal. Mira, ya nosotros entrando a lo que es modo conclusión. Esa parte que tú estuviste hablando sobre la pregunta, ¿qué quería Pedro? Yo me voy a un pensamiento, me pongo a analizar
la vida de nosotros como seres humanos. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? El enfoque que tenemos. Yo tengo una frase que dice que el enfoque equivocado es la razón por la cual los hombres fracasan. Exacto. ¿Sabes? Que nosotros a veces nos enfocamos mucho en muchas cosas y no nos damos cuenta que estamos caminando hacia un precipicio. Y por esa razón nosotros en el día de hoy queremos, en nuestro programa Tiempo de Conocimiento, darte como ese empujón que quizás te hace falta, a que indague un poco más, busque un poco más de la palabra y entienda que lo que se te dijo no es que no está correcto, pero hay más. Pero hay más. Tienes que profundizar un poquito más. Y a mí me gustaría que el ministro en el día de hoy hiciera una oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y sabemos que estamos batallando en el mundo espiritual con huestes que han sido desatadas para estos tiempos. ¿Entiendes? Nosotros a veces decimos que las cosas estaban mal ayer, pero si la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor, hoy están peor y van a seguir empeorando. Ese es el susto. Eso es lo fuerte. Mira, tú decías, hay que dar gracias porque usted esté aquí todavía. Hay gente que tiene meses que no come bien. Sí, hermano. En expresiones castellanas. Entonces, hay gente que el agua no saben de qué color es ella. Hermano. Y a veces tú dices, fulano se apartó. Vamos a caerle arriba. No es que está bien, pero vamos a ver por qué fue. Hermano, no vamos a justificar el pecado. No. Pero sí tenemos que ser conscientes que tú, mire, como ese soporte, que tú estás reciando, hermano. Estás reciando. Entonces, mi hermano Neki, yo quiero que tú ores para que cada persona que nos escucha y la que la van a, yo sé que muchas personas van a escuchar esta enseñanza y esto va a seguir corriendo, para que ellos sean inducidos, empujados a tener esa conexión con la palabra, que no sea solamente el mensaje que escuchamos vía Facebook, vía YouTube, escuchar a un predicador y traer una información, sino a que nosotros indaguemos también a tener como esa intimidad con la palabra. Esa es la oración que yo quiero en el día de hoy. Yo no quiero decir que una bendición, que fulano Dios lo llene de unción, no, yo quiero el conocimiento. Recuerda que Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero la parte fuerte de todo eso no solamente ahí, sino cuando dice, pero por cuanto ellos desecharon el conocimiento, van a ser desechados del sacerdocio. Y yo quisiera un chin de eso que ellos desecharon. Mira, hermano mío, entonces esa es la oración que yo quiero que tú hagas en el día de hoy. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, en esta hora, en este momento que estuve compartiendo con estos chicos, estos colegas, yo te pido por lo que van a escuchar. Yo te ruego, Señor, por lo que van a estar presto para saber acerca de esto. Jesús, yo ruego ante ti para que lleves el mismo ruego al Padre, Señor, y nos permita que lo que duerme en nosotros en cuanto a la curiosidad sea despertado, que podamos volver a esa conexión de estudio, que así esa responsabilidad cuando nos toca una tarea, cuando nos toca un examen en la universidad, que nos esforzamos y duramos horas nocturnas estudiando con el propósito de que podamos sacar una buena calificación a ese maestro, que asimismo tengamos ese interés, que asimismo tengamos esa motivación de poder conseguir esa intimidad textual, esa investigación acerca de tu realidad, y no nos permita satisfacernos con lo que nosotros por mucho tiempo hemos escuchado. Déjanos ser autónomos en cuanto a la capacidad de información, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Esto fue su programa Tiempo de Conocimiento y hasta una próxima.